Dios te bendiga y conceda la petición de tu corazón. Hoy voy a hablarte de un tema basado en la parábola del buen samaritano, una parábola contada por Jesús en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. En esta parábola Jesús narra la historia de un hombre que fue asaltado, herido y dejado al borde del camino. En esa historia Jesús cuenta de que pasan por ese camino tres hombres, tres personajes. Pasa un sacerdote, un levita y un samaritano. Vamos a entender qué representa el hombre herido, qué representa el samaritano. Vamos a ver qué significa o qué puede estar simbolizando cada elemento nombrado en esta parábola. Quédate hasta el final de este video, será de gran bendición y de gran provecho. Dios te bendiga. El sacerdote y el levita, a pesar de ser considerados religiosos y piadosos, ignoraron al hombre herido y continuaron su camino como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Jesús usa un personaje samaritano y lo hace muy intencional. Esto causa un poco de incomodidad entre los judíos, entendiendo el trasfondo histórico o cultural que se manejaba en la época. Tanto samaritanos como judíos no se trataban en sí. Y que Jesús lo haya puesto en esta historia como un héroe era algo desafiante para todo el liderazgo religioso de Israel e incluso para todo el pueblo. El samaritano, a pesar de ser considerado un enemigo religioso y étnico para los judíos, mostró compasión y ayudó al prójimo, ayudó al herido, cuidó de sus heridas, lo llevó a una posada y pagó por su atención médica. Qué interesante toda esta parábola de Jesús. ¿Qué es lo que quiere Jesús enseñarle al pueblo de Israel e incluso a nosotros en nuestro tiempo? Vamos a continuar entonces y descubrámoslo juntos. La parábola del buen samaritano, aunque frecuentemente entendida como una lección moral sobre la compasión y el amor al prójimo, encierra profundos significados teológicos que invitan a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del amor divino, de ese amor de Dios y de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El camino del herido, una alegoría del pecado y la redención. La Biblia declara que por cuantos todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, teológicamente, el hombre herido en la parábola del buen samaritano puede interpretarse como una representación de la humanidad caída. El camino de Jerusalén a Jericó, de una manera metafórica, es el descenso, es la caída de la humanidad, de la gracia a un mundo de pecado y lleno de sufrimiento. El hombre herido, despojado y dejado, medio muerto, simboliza simplemente la condición de la humanidad después de la caída. Después de la caída, el hombre o el ser humano está vulnerable, expuesto y también necesita de redención. Qué interesante todo lo que usó Jesús para enseñarnos cuál es la condición humana delante de Dios. Pero lo mejor está por suceder. Lo que Jesús hace con esa humanidad que necesita redención. El samaritano en este contexto puede verse como una figura de Cristo. Jesús es el que se acerca a la humanidad herida, marginada y despojada de la dignidad. ¿Por qué? Por el pecado. Por causa del pecado el hombre perdió toda honra, toda gloria, toda autoridad. Pero vemos a un Jesús, como en esta parábola, como el samaritano se acercó a aquel hombre para ayudarlo, para socorrerlo, representa fácilmente a ese Jesús maravilloso que se acerca a la humanidad herida, marginada y despojada de su dignidad por el pecado. Al igual que el samaritano. Jesús nunca va a pasar de largo ante el sufrimiento de un ser humano. Y muchas veces el diablo quiere hacernos ver que a Dios tú no le importa. Quiere hacerte ver que que Dios es indiferente a tu dolor, a tu momento difícil. Y hoy, a través de esta parábola,
el Señor te enseña y nos enseña a todos que sí le importamos, que no va a pasar de largo. Él se va a detener en el camino para atender tus heridas, para sanarte, para levantarte, para restaurarte y para redimirte. Eso es lo hermoso de nuestro Señor. Eso no pasa de largo. Él se detiene, se compadece y actúa. Vamos a ver qué simboliza o qué puede representar el aceite y el vino. Esto se pone más interesante todavía. Aceite y vino, signos sacramentales. En primer lugar, veamos qué es el aceite. El aceite, a lo largo de la Biblia, el aceite simboliza el Espíritu Santo. En la unción, tanto física como espiritual, el aceite se utilizaba para consagrar. Cuando se ungía un rey, cuando se ungía un sacerdote, incluso cuando se ungía un profeta. El aceite era utilizado y simbolizaba esa investidura de Dios sobre el hombre para hacer o ejercitar un llamado determinado. Y en esta ocasión hacemos memoria de ese aceite que representa fácilmente al Espíritu Santo. Ahora, el aceite se utiliza para consagrar, para sanar y para fortalecer. Para consagrar, para sanar y fortalecer. En la parábola, el aceite aplicado sobre las heridas del hombre representa la acción sanadora del Espíritu Santo, que restaura y consuela a la humanidad rota, a la humanidad herida. El Espíritu Santo es el que trae la sanidad que tú y yo siempre hemos necesitado. Es el Espíritu Santo y ese aceite representa la acción sanadora del Espíritu Santo. En segundo lugar, tenemos el vino. ¿Qué simboliza el vino? El vino, por otro lado, es un símbolo de la sangre de Cristo derramada para la redención del mundo. La aplicación del vino sobre las heridas no solo limpia, sino que también purifica. Esto nos recuerda incluso también la cena del Señor, o como muchos la conocemos, la Santa Cena o la Eucaristía, que es lo mismo. Nos hace recordar que cuando comemos del pan y tomamos del vino, haciendo memoria de ese sacrificio en lo cual representa redención, purificación del hombre de todo pecado. E incluso la cena del Señor también trae sanidad física y sanidad espiritual a todos aquellos que participan de este acto hermoso, de ese sacramento maravilloso de Dios. Por lo tanto, no solamente se enfoca en sanar las heridas físicas del hombre, sino que también esta acción la hace es una referencia a la salvación completa que Cristo ofrece a través de su sacrificio. Qué hermoso es Dios, qué maravilloso es nuestro Señor. Con una parábola quizás muy sencilla, quizás para algunos simple, pero lleva un gran tesoro guardado en ella. Y hoy estamos aprendiendo un poco más de esta parábola y qué significa el vino, qué significa el aceite, a quién representa el herido, a quién representa el samaritano. Esto es totalmente hermoso, lo cual Dios nos está hablando de su salvación y de su interés, de que a Él le importamos, para Él somos importantes. Dios no es indiferente ante el dolor, Dios no es indiferente ante tu agonía, delante de tu tristeza, Dios no es indiferente en las situaciones difíciles que la humanidad vive. A Dios sí le importa. Él es el que se detiene en el camino para levantarte, para sanarte, para restaurarte. Él quiere salvarte. Así que tomemos eso en cuenta y dejemos que ese buen samaritano o ese buen Jesús haga su obra en nuestras vidas, en nuestro corazón, porque lo estamos necesitando. Una invitación a ser como Cristo. Ahora escucha esto es interesante, este final. La parábola culmina con una llamada a la acción, como dijo Jesús en Lucas 10:37. Ve y haz tú lo mismo.
Qué interesante. Jesús nos invita, ve tú y haz lo mismo. La invitación no es solo a imitar la compasión del samaritano, sino a participar en la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, como cristianos estamos llamados a ser los canales, los que transmitamos ese amor sanador de Dios en el mundo, expandiendo la gracia, la misericordia y la salvación a todos sin importarnos las barreras sociales, étnicas o religiosas. No hay barreras que puedan detener el amor y la compasión de Dios. Por lo tanto, te lo repito, debemos ser los canales que transmitamos ese amor, la gracia, la misericordia y la salvación a todos. Qué maravilloso es Dios, que después de derramar su amor en nuestras vidas, de habernos amado a nosotros, ahora nosotros podemos compartir ese amor con los demás y dar a conocer ese Jesús lleno de amor y compasión por todo ser humano. Qué hermoso es Dios. Dicho todo esto, podemos concluir que la esencia real de esta parábola del buen samaritano es el reflejo del amor redentor de Dios. Ese amor genuino que Dios ha derramado en nuestras vidas y podamos extender ese amor al necesitado. Esa es la esencia real de esta parábola. También podemos decir que somos llamados no solo a actuar con compasión, sino vernos a nosotros mismos como aquellos a quienes Cristo ha sanado y ha redimido y por tanto a llevar ese mismo amor al mundo. El verdadero amor no consiste en mantener mi tranquilidad, mi quietud o mi confort. El verdadero amor es sacrificial, desacomodarse uno para ayudar a otros. Y si usted quiere ver el ejemplo más grande de desacomodo para ayudar a otros, lo hizo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y dice la Biblia que Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo y se hizo un ser humano, un mortal igual que tú y yo. ¿A fin de qué? De darnos un tiempo de salvación, un tiempo de gracia, para darnos la sanidad que usted y yo necesitamos, porque se compadeció, hizo todo eso por amor, se despojó de su gloria para ayudarte a ti y a mí. Qué maravilloso es el amor de Dios. Jesús mostró su amor no en palabras, sino en acción también. Así que seamos como ese buen samaritano y como ese buen Jesús, que no es indiferente ante las situaciones difíciles de las personas, sino que sabe extender la mano, ayudar, sanar, no solamente lo físico, sino que también le importa o se interesa en lo interno del hombre, en el espíritu, en lo emocional, en esa alma herida. Dios quiere sanarlo totalmente. Si consideras que este video es de bendición, no solo para ti, sino que puede ser de bendición para otros, por favor, compártelo también. Déjame un like, suscríbete a este canal donde siempre encontrarás una palabra de fe y de esperanza, una palabra de resurrección y vida. Dios te bendiga y conceda las peticiones de tu corazón.